Esta es una producción de Pixel Media. Hola, buenas noches. Nuevamente les agradezco por estar aquí en su programa del podcast Entre Médicos con Ricardo Palma. Soy Ricardo Palma, intensivista pediatra, y bueno, estamos nuevamente con un entrevistado de lujo. El día de hoy tenemos a un gran invitado, un gran amigo, al doctor Oscar David Simonín Ruiz. Él es cirujano pediatra con una especialidad en cirugía cardiotorácica pediátrica. Oye, amigo, muchas gracias por aceptar la invitación y estar el día de hoy con nosotros y que nos platiques un poquito de lo que haces día a día. No, pues muchas gracias por la invitación. Un gusto venir a platicar. Digo, siempre tenemos buenas conversaciones, pero hoy la vamos a hacer pública. Sí, no, totalmente. Oye, y pues bueno, para empezar, pues bueno, yo pues por ahí, dirían, yo te ubico desde que era interno. Yo te conocí que ya estabas por terminar pediatría. Hice un poquito de tus orígenes y todo, pero me gustaría que nos puedas platicar para que las personas que se vienen en el programa pues conozcan de dónde eres, de dónde vienes, por qué te nació estudiar pediatría y irte en esta rama. Bueno, pues yo soy originario de Jalapa, Veracruz, y pues casi toda mi crianza fue en Poza Rica, Veracruz. Ok. De hecho, ahí estudié medicina en la Universidad Veracruzana en el campus de Poza Rica. Y posteriormente, pues durante el internado fue que dije, pediatría es lo mío. Si soy honesto, inicialmente el plan era cirugía cardíaca, pero de adultos, ¿no? Ya. Y paso por el internado y odié cirugía Ok. general. Entonces, pediatría me gustó mucho y allá solo había un cirujano pediatra y los que estaban de residentes venían de fuera y me dicen, oye, es que tú no conoces los cirujanos pediatras, ellos operan muy bien, si te gusta cirugía, pues haz cirugía pediátrica, es otra forma de hacer cirugía. Y ahí fue donde me metieron la idea y la idea era ir a un hospital pediátrico. Entonces me Ya. hablan del hospital de acá y me dicen, es muy bueno, es sumamente duro, pero es muy bueno. Y pues eso me trajo por estas tierras y aquí hice pediatría y cirugía pediátrica. O sea, tú ya venías con la idea de que querías cirugía Sí, pediátrica, algo claro, quirúrgico. claro. Ok. Sí, cirugía pediátrica, ese era el ganar o morir. Y de hecho cuando llego, recuerdo mucho, una de las pláticas más importantes que tuve fue con la doctora Silvia Gutiérrez. Ok. Y le pregunto, doctora, ¿qué necesito para ser cirujano pediatra? Porque yo quiero ser cirujano pediatra. Eran de los primeros días. Y me dice, lo primero, para ser buen cirujano, un cirujano pediatra, tienes que ser un buen pediatra. Así que, a darle, ¿no? Ah, Entonces, fue un consejo muy bueno y pues, ¿qué te hace? Pues intentar ser mejor, ¿no? Y sobrevivir al costo que sea. ya. Oye, y en ese momento, eh, por lo que poco a poco me he ido empapando en la formación de ustedes, pues bueno, pediatría 3 años, ¿no? Pero luego vas con cirugía pediátrica y son 4 años. Cuando llegaste, ¿no dijiste, oye, híjole, el tiempo es algo largo o te animaste? ¿Llegaste a pensar en hacer otra cosa? Pues siempre fue así como que me gustan los retos, ¿no? Mis papás son Ya. odontólogos, entonces Ok. siempre, sé odontólogo, sé cirujano maxilofacial, algo así, y aquí te quedas con nosotros, ya está el consultorio, Ya. pero yo quería algo difícil, los retos, Ok. ¿no? Ya sabes, Híjole. yo creo que todos, o la gran mayoría somos un poquito egocéntricos, Sí, sí, y sí. y siempre queremos más, ¿no? Y nos enseñan que en medicina hay que ser más Sí. para ser mejor, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? O sea, es como estás entrando a la universidad y ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar de especialidad? Y luego ya entras a la especialidad ¿Y y cuál va a ser tu sub? ¿cuál es tu sub, no? Y siempre están con eso de preguntando. ¿Y cómo te fue? ¿Dónde hiciste cirugía pediátrica? Cirugía pediátrica aquí en el Hospital del Ah, ok. Niño. Aquí realicé los 7 años. Soy totalmente nieto padrón. Ok. Y ya después, pues bajo la influencia, porque no hay otra forma de decirlo, bajo la influencia de mis maestros, el doctor Víctor Reina, el doctor Tony Aguilar, fue Ya. así como que cirugía cardíaca, ¿no? Y empecé a ver la necesidad de que hubo un auge aquí de la cirugía cardíaca y de repente como que una pequeña pausa, como que se dejó de hacer, bajó un poquito el volumen. De repente venía un doctor de fuera, de Puebla, Ya. y operaba, pero realmente se comenzó a disminuir este volumen. Entonces tú veías a los pacientes cardiópatas y pues ahí iban vagando, esperando una cirugía correctiva o paliativa. Sí, claro. Muchas veces no llegaban a ella. Los mandabas a México y te los encontrabas 2 años después que regresaban y, oye, ¿qué pasó? No, pues sigue igual porque no pudimos ir a México porque es Claro. caro, ¿no? Y esa parte de tu forma, porque fueron 4 de cirugía pediátrica.
y la parte de hacer otro estudio. Ahí, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Cirugía pediátrica es una subespecialidad? Digamos académicamente, Ajá, pediatría es una ya. especialidad. Cirugía pediátrica está considerado como una especialidad de entrada indirecta. Ok, De hecho, dentro del programa único de especialidades médicas de la UNAM, ya. no necesitas ser realmente pediatra Ok, para ser cirujano pediatra. ya. Pero, pues, dependiendo de la institución, de la escuela, hay quienes prefieren que hagas pediatría, que la concluyas y hagas cirugía, o como en el caso del Seguro Social, de hecho ellos no te aceptan ya siendo pediatra. Tendrías que haberte derivado, o sea, dejar trunca pediatría para Ah, mira. derivarte a la cirugía Ok, pediátrica. Es como un requisito. ya. Y de ahí te animaste por cirugía cardiotorácica, ¿no? Así es Sí, claro, su especialidad, por decirlo así. exacto. Y esto cuánto tiempo es? ¿Dónde la hiciste? Son 3 años más aparte de Ok, cirugía pediátrica y fue en el Instituto Nacional de Cardiología. Sí, en, ya. en su momento ya sabes escoger cuál de las grandes escuelas, pero pues yo creo que hice la mejor elección, que es el máximo centro en cuanto a Claro. atención de patología cardíaca a nivel Latinoamérica, creo yo. Oye, y dirían, yo sé que, pues bueno, hacemos lo que nos gusta, pero justo el terminar, digo, fueron 7 años y todo, eh, ¿llegaste a dudar también ahora a decir nuevamente otros 3 años, o seguíamos todavía con ese ímpetu? Yo creo que por algunos problemas personales hubo un momento entre pediatría y cirugía Ya, que hubo una situación en casa con mis papás que pensé en ya irme a claro. trabajar, pero debo ser honesto, o sea, mis papás dijeron, tú fuiste a hacer eso, nosotros vemos cómo nos la arreglamos, no te puedes venir Sí, claro. y a seguirle. Sí, no, yo creo que esa parte digo, muchos los tendrán, algunos no, pero los que tenemos, gracias a Dios, ese apoyo, por lo menos emocional de nuestros padres y todo, pues eso anima más a seguir estudiando y preparándonos. Y sobre todo también tener esa inspiración de algunos maestros, ¿no? Yo recuerdo que, pues bueno, el doctor que venía de Puebla traía siempre pues bueno, mencionado, ¿no? Al doctor Curecín, que me hice buen amigo de él, pues intensivista, pediatra, igual, ahora sí, cardíaco. Pues bueno, llegaba a la terapia del Hospital del Niño y ver cómo él abordaba los pacientes, pues bueno, dije, oye, también está padre seguir ese camino, ¿no? Y cómo te inspiran los maestros, ¿no? Y amigo, ¿cómo entonces esta especialidad de cirugía cardiotorácica, nos puedes platicar cómo es la formación, qué es lo que hacen, qué enfermedades en sí tratan para las personas que no conocen, qué es lo que hace esta especialidad? Bueno, escuchando alguna de las charlas que has tenido, alguno de los colegas cirujanos pediatras decía, nuestro límite llega al corazón, ¿no? Ahí Ya, ya no entramos. Entonces, la cirugía cardiotorácica se encarga de patologías cardíacas y del tórax. ok, Entonces, la formación consiste en todo lo que es malformaciones congénitas y adquiridas del corazón ya, y pulmones, ok, ok, así como deformidades de la pared torácica. Entonces, la realidad es que es como que perfeccionar las técnicas en cuanto al manejo de las enfermedades pulmonares y le agregas que pues manejas las malformaciones y enfermedades del corazón, ok, desde bebés recién nacidos, prematuros, hasta incluso por el tipo de formación que nos dan en el Instituto Nacional de Cardiología, ellos le llaman malformaciones congénitas y del adulto. ok, ok. Entonces, digo, no es algo en lo que me meta tanto, pero estoy capacitado para resolver la patología cardíaca ya en el paciente adulto, que ese es un tema que dentro del mundo cardíaco está muy de auge, esa medicina de transición. Los Ya. vemos de niños, los operamos, y quién los ve cuando crecen, ¿no? Oye, sí, fíjate que digo, ver si lo comentamos, pero siempre ha sido como los temas de la parte o complicaciones el día a día, ¿no? De labor, cuando es esa parte de transición, ¿no? En algunos hospitales que manejan niños hasta 15 años, algunos hasta los 18. A mí me tocó todavía manejar pacientes de 21 años y es donde dices, bueno, siguen teniendo las patologías de niño, pero ya no están con nosotros y luego dices, bueno, el adulto a veces ya no lo quiere ni ver, ¿no? Entonces, es el limbo de que muchas veces los pacientes se pierden, ¿no? Exacto. Oye, y entonces, esta parte de cirugía cardiotorácica en sí,
sobre todo te guías más también para las malformaciones cardíacas. ¿Esto qué es, amigo? Para las personas que no saben, ¿qué, Bueno, qué es esto? yo creo que la forma más común en la que la gente lo conoce son soplos. Ok, Es un soplo, porque ya, muchos de los pacientes dicen, ¿a qué viene a consulta conmigo? Siempre mi primer pregunta es, ¿qué tiene su hijo? ok, Digo, yo veo consulta de cirugía pediátrica, de patologías del abdomen, de la pancita, de todo el cuerpo, ya, ¿va? Y de repente sí me toca ver pacientes de pediatría que ya tienen alguna enfermedad muy compleja, de difícil manejo, que no la encuentran y van a parar conmigo. Pero en cuanto a las enfermedades del corazón, o cuando llegan específicamente para eso, la primera pregunta es ¿qué tiene su hijo? Porque muchas veces te dicen, tiene un soplo, o ya, tiene un huequito en el corazón, o tiene una venita abierta. Y eso es ok, todo lo que ellos entienden. Entonces, mi primera pregunta es, explíqueme qué tiene su hijo. Hay veces que no saben, hay veces que solo saben que es un soplo, hay veces que intentan explicarte, porque muchas veces como médicos nos vamos hablando en términos, y el papá no entiende, o sea, te dice sí, sí, claro, pero no te entendió nada. Entonces, a mí sí me interesa que entiendan, porque yo hago cirugías en pacientes de alto riesgo y de mucha complicación, ya. y es muy importante que el papá sepa dónde está parado, qué tiene su hijo, y pues hacia dónde vamos y qué riesgos vamos a recorrer juntos, ¿no? Ok. Oye, y esto de estas enfermedades que hablamos de malformaciones cardíacas, sobre todo ahorita en febrero, pues bueno, se mencionaba mucho, ¿no? Del día de las enfermedades congénitas del corazón y todo. Todas estas enfermedades, ¿todas van a terminar en algo quirúrgico o algunas no? ¿O cómo es esa parte? Bueno, va a haber malformaciones orgánicas, o sea, va a haber deformidades, huequitos que no se hicieron bien, hay Ok, partes que no se conectaron como se tenían que conectar, y va a haber aquellos que son de funcionamiento, ya. como las alteraciones del ritmo cardíaco, que bueno, ya alguna vez vino la doctora Gaby Bustillos Ujú. a platicar de algo de ese tema. Entonces va a haber algunas que acaban en cirugía, de tipo paliación. Paliación es algo que hacemos para darle tiempo al niño, ya sea que llegue a otra cirugía Ok, o es la única cosa que le podemos ofrecer para alargar su vida, ¿sí? ya. Y va a haber aquellos que requieran una cirugía correctiva, que es en aquella cirugía en la que, por así decirlo, vamos a curar, vamos a acercar ese corazón a lo normal. Ok, ok. Y bueno, entrando un poquito al tema de la cirugía y para las personas que pues nos están apenas sintonizando, o sea, tú eres un cirujano, resumiendo, de corazón, o sea, operas el corazón, ¿no? Que ahorita que hablabas de algunas paliativas y correctivas, la parte de las correctivas, ¿como qué patologías pueden ser y qué es lo que realizas, amigo? Bueno, el abanico de enfermedades del corazón es múltiple. Ok, Lo más común, pues, es persistencia del conducto arterioso, ya, que es una manguerita que queda, digamos, una venita, como dice la gente, ok, que queda cuando nace el bebé, que se debería de cerrar y no se cierra. ya, Hay defectos en la pared del corazón. ok, Siempre les digo, es como si fueran cuatro cuartitos y ya, solo se comunican los derechos con los derechos y los izquierdos con los izquierdos. ya, Entre ellos, ¿no? Entonces, hay huecos en esa pared o puede ser que estén los cuartitos comunicados de una forma alterada. Digo, mencionarte para la gente que no tiene tanto conocimiento es una infinidad de defectos, ¿no? claro, Pero generalmente la manifestación por lo que la gente, a todos esos niños que tienen un soplo. ya. Digo, no todas las enfermedades van a tener soplo, pero digamos es lo más común. La gente te dice, o tiene un soplo, o es aquellos niños que están azulitos, ¿no? Ah, ok, ya. Y en esta parte de correctivas es de que operas y digamos ya se quedan curados o hay alguna circunstancia que no se pueda resolver con la cirugía en esto. Va a haber distintas enfermedades, dependiendo Ya, de qué tan complejas sean, ok, va a ser el grado en el que podemos corregirlas. ya, Pero aquellas que sí son candidatas por todas sus condiciones para ser corregidas, como su nombre lo dice, en el general vamos a lograr, si no es que una curación total, ok, una cercanía a la curación, ¿no? ok, perfecto. Y en esta parte lo que mencionabas de paliativos, ¿a qué te refieres? ¿Qué cirugía hacen o algo? Por ejemplo, aquellos niños que son moraditos, Ok, va a haber un punto en el que sí les puedes hacer una cirugía
que les quita lo moradito, Ya. pero va a haber unas cirugías que le podamos hacer que en vez de quitarle totalmente lo morado, pues los va a hacer que mejore su saturación, que se les quite un poco lo morado, Ok. que puedan hacer una vida normal, porque al final es lo que buscamos, que puedan jugar, que puedan correr. Ya. ¿Por qué? Porque aquellos niños moraditos que ya tienen una fase severa de la enfermedad, no pueden jugar, se cansan, incluso, por ponerte un ejemplo, el solo hecho de llorar los puede llevar a que fallezcan, ¿no? Ok, ok. Esto el otro día, bueno, estaba recordando que estábamos hablando de la plática y todo, y me acordé bueno, creo que hay hasta una película Ah, sí, sí, de sí. la fístula, ¿no? Blautausin, de cómo estaban inventando la cirugía y todo, y cómo trataban de ver, o el tratamiento para esos pacientes que venían azules, ¿no? Que están cianóticos y todo, cómo empezaban a hacer las primeras cirugías, pues para ayudar a estos pacientes, ¿no? Y esta parte de paliativo, ¿son varias cirugías que se tienen que hacer o es uno? ¿Cuál es el camino que hace En, estos en pacientes? sí la cirugía paliativa nos habla de que es una cirugía que no lo va a curar, Ok, o le va a dar tiempo para prolongar su vida, o va a protegerlo para que logre crecer hasta que podamos hacer una cirugía correctiva, o simplemente es una oportunidad de si va a vivir o si está condenado a fallecer en un tiempo próximo, ok, pues que le alarguemos un poquito la vida. ¿Qué tanto? La verdad es que es difícil, pero creo yo que hasta un mes es ganancia, ¿no? Pero ya, generalmente, por ejemplo, con una fístula es un volado, pero pueden llegar a vivir años con una fístula, con una calidad de vida aceptable ok, para un paciente que antes, pues como bien lo dice la película esa que se llama una creación del Señor, una creación de Dios, ajá, este, esos niños se morían, o sea, todos se ya, morían. Y el ponerles una fístula fue un pequeño paso para llevarlos a esos niños que se morían, ya no se mueren. ok, ok, Y de ahí te vas hacia la corrección cuando se inventa la bomba de circulación extracorpórea. ok, Y entonces ya ahora sí ya no se mueren, ya llegan a una vida adulta. Entonces eran niños que estaban condenados a morir y llegan a una vida adulta. De ya, hecho, tomando eso en cuenta, por ejemplo, cuando yo tuve la espinita de hacer cirugía cardíaca, roté al Hospital Infantil de México. ok, Y yo creo que lo que me convenció, entré a ver una cirugía de una tetralogía de Fallot, que es un niño moradito. ujú, Me acuerdo perfectamente, la niña se llamaba Zoé, tenía ok, 4 años y era morada, 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 morada. ok, ok, Entonces entras a la cirugía, todo padre, una cirugía que se hizo como en 3 horas más o menos. Sale la niña, pues obviamente pálida, ya sabes, en lo que se adapta. ya, Pero el siguiente día era una niña rosita, bonita. O sea, bonita me refiero a que sí, era sí, otra niña, pues, con ok, color, digo, todavía intubada, con su manejo en terapia intensiva, ya. pero era otra niña, o sea, tú no lo hubieras reconocido. Entonces, cuando yo veo eso, yo dije, yo quiero ser, Sí, no, yo quiero ya hacer me eso. imagino totalmente, pues ves eso y inspira, ¿no? A decir, bueno, este reto eh, hay que tomarlo, ¿no? Oye, Exacto. qué padre. Y esta parte de las cirugías, más o menos, digo, dirían para entrevistar a veces, pues trato de leer un poquito sobre el tema y todo. Veo que algunas patologías, ¿no? Que son comunes que hacen fístula, después hacen una cirugía que se llama Glenn, luego Fontan. ¿Nos puedes platicar cómo es o sea, a quién le haces fístula, luego le haces la otra y luego al final? ¿O para qué es el objetivo de hacer Ah, ok. tantas? Ujú. En este tipo de pacientitos es un grupo específico que Ok, se llama corazón univentricular ok. o fisiología univentricular. ¿Eso qué Ah, es, amigo? hay ciertas enfermedades, digamos, por así explicarlo, que el corazón, tenemos un corazón que trabaja con dos mitades. Ya, Una mitad que le manda sangre al pulmón y otra mitad que le manda sangre al cuerpo, ¿no? ok. Por explicarlo de manera sencilla. Ujú. Entonces, estos niños, alguna de las dos mitades no le funciona. Entonces, eso va a provocar una falla cardíaca que va a llevar a que la persona se canse pronto y Ok, estos niños fallecen. ya. Entonces, el doctor Fontán, Krautze, creó una cirugía. Digo, se ha ido perfeccionando, Ok, ha ok. tenido varias formas, pero al punto al que llegamos es llevar ese corazón a que la mitad que no está funcionando o que Ya. está pequeña o que tiene un mal funcionamiento, la, pues la desconectamos para que no estorbe, por así decirlo, Ok, y quitas generalmente la mitad
del corazón que le lleva sangre a los pulmones. Llámese izquierdo o derecho. Ok, El que te queda bueno, lo dejas para el cuerpo y la sangre llega a los pulmones únicamente por gravedad, o sea, sin pasar al corazón. ya, Ese es el camino de esas cirugías. ok, Pones la fístula, con eso es un tubito nada más chiquitito que te ya, va a permitir que viva hasta tener cierto tamaño, ok, que le puedas hacer el Glenn, que es el primer paso, que por así decirlo sencillo, conectas la mitad de arriba del cuerpo ok, al pulmón directo, que digamos es un porcentaje más chico, le das tiempo que se adapte ya, y en un tiempo después, dependiendo de cómo evolucione, ahora le conectas la parte de abajo, que como podemos ver, pues la parte de abajo es más grande sí, claro, y le conectas el resto. Digo, tiene que cumplir ciertos parámetros, pero ese es el ok. camino. Y entonces un niño que te vivía menos de 10 años, pues ahora es un niño que te va a vivir 30, 40 años. Ah, ok, ok, Si Dios sí. quiere y todo va bien, pues. Ah, mira, y esto, todas estas cirugías se hacen de pequeñitos o hay que esperar una cierta edad, más o menos. En cuanto a la cirugía cardíaca, como es una especialidad relativamente joven, Ok, y joven te hablo de 30, 50 años, o claro, sea, tampoco es tan joven, pero es joven y va cambiando. ya, Ahorita hay literatura que te dice, haz todo de un jalón. O sea, las ya, dos cirugías que mencionaste, el Glenn y el Fontan, ok. todo junto. Ah, Y hay mira, quienes te dicen, primero una, luego la otra. ok, Todavía está en estudios. eh, Hay quienes te dicen, bueno, en el primer año de vida le pones su fístula, bueno, ujú, durante el primer año, idealmente claro, de recién nacido, después te vas más o menos como entre los 2 3 años, o incluso desde los 12 meses, 18 meses, ok. su Glenn, y después el Fontán, más o menos como a los 3 4 años. Ah, ok, Por ponerte números, realmente, te digo, la literatura cambia mucho y ya. difiere. Por ejemplo, aquí en México hablamos de que el paciente de México llega viejo. Generalmente los operamos viejos. Ah, ok, Entonces, ok, nos salimos de lo que la literatura mundial dice porque nuestra detección es más lenta. El paciente, de aquí a que logra llegar a que le des la atención, ya va retrasado 3 4 años. Entonces, hemos visto cirugías de Fontán en niños de 9 10 años, 11 años, que ya en teoría están grandes para esta cirugía, pero si al hacer los estudios todavía es claro. candidato, pues tienes que intentar, ¿no? Oye, pero bueno, me asombra lo que me dices y sé que bueno, en nuestro estado yo creo que hay muchos niños que tienen complicaciones cardíacas, enfermedades, malformaciones y lo que acabas de mencionar yo creo que pues sí impacta y creo que genera esa esperanza, ¿no? De que antes mencionaban de que pues no iban a poder vivir mucho tiempo, ahorita pues bueno, estás ofreciendo un cambio, ¿no? Y poder disfrutar más de esta vida. Y fíjate que justo quería preguntarte de la parte de los niños que están moraditos, es por el nivel bajo de oxígeno, ¿no? Y veo que han visto algunos pacientes que les dicen que no pueden viajar, por ejemplo, a la Ciudad de México, que mejor se queden a un lugar como Tabasco y todo esto, que el hecho de que viajen, me ha tocado algunos pacientes que pues bueno, ya no se movían antes de Tabasco por el hecho de que pues antes no contábamos contigo, por ejemplo, ¿no? Que estás haciendo la diferencia en el estado y pues bueno, no podían ir a que sean intervenidos en otros estados y todo. ¿Esto a qué se debe? De que no les sugerían que se movieran, por ejemplo, a la Ciudad de México o algo así. Lo que pasa es que estos niños, pues les cuesta, por Ok, explicarlo de manera sencilla, les cuesta transportar el oxígeno dentro del cuerpo. ya, Entonces estamos en una altura sobre el nivel del mar en la que la cantidad de oxígeno en el aire es mayor a, por ejemplo, un lugar como la Ciudad de México a gran altura. ok, Entonces la recomendación de lugares acá es que pues obviamente donde hay más pues es más fácil comer o respirar o vivir, ¿no? ya, ya. Entonces en el caso de ellos que les cuesta transportar el oxígeno, pues les conviene un ambiente rico en oxígeno y Ok. eso es lo que representa el nivel sobre la altura sobre el nivel del mar que tenemos aquí en el Ah, ok, estado. De hecho, las cirugías que preguntabas hace rato, las univentriculares, ya. tienen una mejor evolución en la altura en la que estamos nosotros que en algunas ciudades como la Ciudad de México o lugares altos. Claro, ya me imagino, ¿no? Oye, y bueno, entrando en esta parte de las enfermedades cardíacas,
Amigo, por ejemplo, ¿tú en qué punto logras entrar? ¿Llegan contigo desde el principio que se aborda con el diagnóstico? ¿Es necesario en esa parte, tú les puedes decir qué es cirugía o se lo tiene que ver algún médico antes que lleguen contigo? Generalmente, uno como cirujano, tú sabes la fama, ¿no? El cirujano ese, aprende a trabajar solo, ¿no? Por Ah, así ok, decirlo, ya. ¿no? Ujú. Pero cuando pasas a este punto de la cirugía cardiotorácica, aprendes que esto es un trabajo en equipo. Ok, Estamos hablando de que influye el pediatra desde un inicio donde recibe al bebé, detecta que tiene un soplo o ahora que está en auge el tamiz cardiológico, ya. detecta que tiene una cardiopatía tal vez grave Ok, o en su defecto más adelante le detectan un soplo porque como bien sabemos, no recuerdo si ya se ha hablado de eso, pero el tamiz cardiológico lo que detecta son patologías que ponen en riesgo la vida del paciente ujú, en los primeros días de vida, ¿no? claro. Ese es el objetivo del tamiz. O sea, un tamiz negativo no quiere decir que tu bebé no tiene una enfermedad en el corazón. Ok, Si tú quieres estar totalmente seguro de que tu bebé no tiene un defecto orgánico, una enfermedad en el corazón, pues tienen que hacerle un ecocardiograma, que es el estudio que hacen los cardiólogos. ok, ok. Muchas veces yo recibo al paciente porque, bueno, es cirujano cardíaco, me van a ver. ¿Qué es lo que hago? Yo los puedo ver, lo único es que les solicito un ecocardiograma, un Ya. electrocardiograma, veo los estudios, hacemos el abordaje, pero siempre, siempre para llevar a cabo una decisión en cuanto a qué tratamiento ofrecerle. O sea, yo le explico a los papás, despejo todas sus dudas, pero la decisión como tal de qué se le va a hacer y a qué es candidato, siempre tiene que ser entre un equipo, Ok, ¿sí? ok. Idealmente formado por varios cardiólogos, Ya. idealmente por varios cirujanos. ¿Para qué? Para tomar la mejor decisión, porque son Ok. cirugías muy complejas. Y pues tú tienes tu lista de patologías por separado, premios que traen dos o tres juntas. Ah, ok, ya. Entonces esos son los que son realmente un reto que tienes que decir, ok, ¿qué le voy a hacer? Y pues en su momento cuando iba a hacer la especialidad me dijeron, te vas a ir de fontanero, de plomero, que es Ah, como ok, lo sí. conocemos más Ya, ya, sí, comúnmente, ¿no? claro. Y yo hasta me ofendía. Ya cuando aprendes dices, no, sí tenían razón. Son plomero de Ya, humanos. sí, ok, ok. Oye, y entonces, bueno, aquí nos apoyamos entonces de otros médicos como para el diagnóstico y ya en la parte del tratamiento quirúrgico va contigo, ¿no? Exactamente. Y amigo, bueno, ya entrando a la parte del grosso de la cirugía, pues bueno, la realidad es que siempre dirían, nos vamos mucho, o la gente, con lo que ve en las redes o antes lo que veían en las películas, ¿no? Que una cirugía de corazón, pues eh, me ha tocado gente escuchar que pues no, así como la parte del cáncer de no querer recibir quimioterapia, el que los vayan a operar del corazón, pues bueno, es como que pues bueno, no va a salir de quirófano, que va a quedar ahí, que solo es un milagro, muchas cosas que se hablan. ¿Qué tan cierto es? Al fin y al caso, digo, el entrar a corazón siento que es delicado, pero tú que lo vives día a día, ¿qué nos puedes decir pues a las personas o a los papás que están pasando por esto sobre la cirugía cardíaca? Yo creo que es un tema difícil. Generalmente cuando piensas en operar a tu hijo de lo que sea, o sea, hasta quitarle una uña, Claro, vas a vivir un estrés sí, increíble, ¿no? Entonces, es muy difícil enfrentar esa parte con los papás. La medicina ha avanzado, gracias a Dios, hemos tenido buenos resultados. Digo, todo depende de tener un excelente equipo. Digo, claro, aquí, pues, tú sabes, tenemos intensivistas, pediatras, contaditos, tenemos poquitos, pero son buenos, claro. ¿sí? Gracias. Entonces todo esto es trabajo en equipo. Hay una buena sobrevida. Mm, Obviamente depende de cada... Yo creo que no nos debemos dejar guiar por... mi vecino tuvo, a mi amigo le pasó esto. ¿Por claro. qué? Porque lamentablemente con la desinformación que aún en la actualidad existe, a pesar de que ya tenemos internet a la mano, el, el papá dice, es que mi hijo tiene un soplo igual que el hijo de Ricardo. Ujú. El hijo de Ricardo tiene un soplo y el mío tiene un soplo. Al hijo de Ricardo lo operaron y le fue mal, ¿no? Ah, ok, Entonces no, ok. no quiero que operen a mi hijo del soplo Ya. porque qué tal que le va mal. Sí, sí, Pero sí. decir un soplo puedes tener un soplo con una cardiopatía muy compleja y un soplo, y te hablo de soplo porque así es como la gente te dice. Sí, así es. Este,
y puedes tener algo muy leve. Entonces, obviamente, los riesgos van a variar Ok. con cada paciente, pero pues yo siempre trato de platicar eso con los papás y siempre les digo, bueno, ya ahorita ya les expliqué, todo lo que tengan de dudas lo vamos a aclarar. Si ustedes entendiendo todo en el panorama en el que estamos parados, con la forma más sencilla que yo se los pueda explicar, ¿están dispuestos a vivir esto? Nos aventamos, ustedes dejen de preocuparse, yo me ocupo en resolver el problema y ustedes lo único que tienen que hacer es estar fuertes, Ok. porque de su fortaleza pues depende también el niño, ¿no? Un papá que se pone a llorar, que se me pone ansioso, le va a contagiar esa ansiedad al niño y eso no nos va a ayudar en nada. Ya. E igual les pides confianza para los demás médicos, que tú Ujú. sabes que una vez que la cirugía, el éxito de la cirugía es el intensivista que te ayude después de esto, ¿no? Claro. Oye, y hay una preparación especial, digo, sabemos que pues de tantas cirugías en el aspecto de que cirugías de panza y apéndice, no sé, vesícula y todo, la cirugía cardíaca, el paciente que va a entrar a cirugía, tiene que llevar una preparación especial, algo especial para el procedimiento, llevan el mismo protocolo que cualquier otra cirugía. Em, es un protocolo muy similar. Ahorita está Ok, muy en boga esto de protocolos ERAS, ok, que se aplica a todo, que es cuidar un prequirúrgico adecuado para tratar de tener un mejor posquirúrgico, ¿no? Digo, ok. en distintas fases, pero ¿qué preparación pudiera ser? Uno, todo niño con un defecto cardíaco, un huequito, una venita abierta, no puede tener caries. Ah, Esa ok, es una parte que a veces pasamos por alto. ya. Esos niños no pueden, no porque yo lo vaya a operar, o sea, aunque yo no lo opere, si tienes huequito en el corazón, no puedes tener caries, Ah, mira, porque esa caries te puede provocar una endocarditis, que es ok, una infección del corazón, ya. y esa infección puede ser tan grave que afecte alguna de las válvulas, de las puertitas del corazón. Y si eso pasa, incluso un paciente que tal vez ni siquiera era para cirugía, se convierte en un paciente que es para una cirugía de urgencia. Ok, ok. Y estas cirugías de endocarditis, el corazón está inflamado, tanto así que durante la cirugía se te puede romper. Digo, en distintos niveles, Ya, ya. pero esa es la gravedad de una endocarditis de un paciente que no tendría por qué haber llevado eso, con que te cuidaras de que no debe tener caries, y si le van a sacar una uña, si le van a cerrar una herida de la piel, si le van a tapar una muela, tiene que tomar su profilaxis con antibióticos siempre. Ok. Esa es una preparación importante, no tener caries. Oye, mira, Dos, qué interesante, perdón interrumpirte, qué interesante y que menciones la carie, pues no pensé que me lo fueras a mencionar, pues. sí, esa es una parte muy fundamental Ok, y muchas veces me pasa que llegan a mi consulta ya para que lo opere y lo reviso y no, pues trae caries. Entonces es un detalle que a veces es mínimo, pero lo pasamos por alto ok, y es importante. ya, Otra, el niño idealmente, como son cirugías en un porcentaje de un 60%, 70% de lo que yo opero, son cirugías programadas, el ya, paciente no debe de ir enfermo. ok, ¿Por qué? Porque eso puede complicar la evolución posquirúrgica. Porque la bomba pues va a mover la sangre de todo el cuerpo y eso puede llevar la infección a otros lados. Y cuando son cirugías de urgencia, pues ahí es a como esté, pues hay que operarlo porque si no, el ah, ok, paciente fallece, ¿no? ya. Y entonces, ahorita que mencionabas en la cirugía, siempre llama la atención, digo yo muy pocas veces, tengo que ser honesto, entré como tal a la cirugía, ¿no? Que siempre me quedé ahí, ¿no? Con la espinita, ¿no? De seguir entrando porque pues es algo, pero fueron muy escasos porque realmente, pues, ahora sí que nuestra área es recibir a ese niño, ¿no? Entonces, casi pues entrar no era muy seguido, ¿no? Pero en esa parte de siempre llama la atención o se pregunta, cuando estás operando el corazón, eh, ¿cómo el corazón sigue latiendo, sigue bombeando? ¿Qué está pasando en ese momento que tú pues estás reparando? Bueno, antes que nada, la invitación abierta cuando quieras ir, ¿no? No, Siempre, créeme que te lo voy a tomar, ¿eh? como te decía, somos egocéntricos, nos gusta el público, entonces cuando Sí, gustes, sí, sí, ¿eh? de verdad, la invitación abierta para ir a Gracias. quirófano. Y pues depende de la cirugía. Hay cirugías que hacemos con el corazón en movimiento, Ok, que eso aumenta el grado de dificultad. Hay cirugías que hacemos con la bomba de circulación extracorpórea,
Esta es una máquina que hace la función del corazón. Cuando la llegamos a usar puede ser en asistencia solamente, es decir, está conectado, pero el corazón sigue funcionando y en el gran porcentaje de todas estas cirugías, sobre todo cuando son estructuras por dentro o huecos de adentro del corazón o que vamos a cambiar alguno de los vasos y vamos a poner algún injerto o algo, Ok, el corazón se tiene que detener. ok. Y la máquina hace la función del corazón. Ah, Es ya. decir, el cuerpo sigue vivo, únicamente lo enfriamos a distintas temperaturas dependiendo de la cirugía para proteger un poquito el resto del cuerpo, hacer que sus consumos bajen y la bomba hace la función y el que se detiene es el corazón. Ya. Pero en muchas otras el corazón se está moviendo, ¿no? Que esa es la parte difícil que a veces, o bueno, en la gran mayoría de las veces vamos contra el tiempo. Entonces eso tiene que ser bien y rápido. Ok, ok, ok. Eso de bomba que hablas es como una máquina que va a hacer la función del corazón en Exacto. general. Haz de cuenta que le haces una desviación para que la sangre ya no pase por el corazón Ok, y la bomba es una bomba de agua, como las que tenemos en casa, por así decirlo. ya. Y lo que va a hacer es que va a bombear la sangre hacia el cuerpo, sale del cuerpo, la llena de oxígeno, le saca los elementos de desecho y Ok, la regresa al cuerpo. ya. Oye, y pues bueno, al final me ha tocado ver algunas veces algunas cirugías que, bueno, terminan y pues todos se hacen tórax y cierran, pero veo que en algunos no cierran y dejan como el corazón, expuesto. ¿Esto se debe a alguna situación o es algo específico? Ah, hay ocasiones en que la cirugía es tan compleja, tan pesada, tan larga, Ok, que el corazón, por así decirlo, está inflamado. ya, Digo, es por poner una palabra que muchos manejemos, ¿no? ya, Pero lo que pasa es que el corazón queda con un tamaño aumentado por diversos factores y a la hora de que tú quieres cerrar, pues obviamente es un espacio reducido, que si bien tiene cierta capacidad de expandirse, no se expande por completo y cuando lo cerramos compromete la función del corazón, que en ese momento está aturdido, ok, está golpeado, está cansado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues darle espacio para que se recupere, para que se estire, por así ok, decirlo, ya, se desinflame y ya cuando se desinflama, entonces, de acuerdo a ciertos parámetros que ustedes, como te digo, es en equipo, ustedes dicen, ah, ya pasó la parte severa, entonces procedemos a cerrar nuevamente el tórax. ok. Oye, amigo, y ahora sí vienen unas, o sea, quería preguntarte, y bueno, muchos papás que me ha tocado en la consulta, eh, al terminar la cirugía, ¿qué más hay? Es decir, digamos en la parte de que si fue un éxito y esperamos que siempre sea así con cada niño, es un éxito, se logra y todo. ¿Hay alguna secuela que puedan quedar estos niños por propia de la cirugía o del corazón o algo por el estilo? Digo, va a variar mucho de acuerdo a la enfermedad que sea, ¿no? Ah, ok. O sea, por ejemplo, los niños que tienen coartación aórtica, que es el principal vaso que le lleva sangre al cuerpo, es un pedacito que está como que se llama estenótico, pero está pequeño. Se Ya. redujo, tuvo una pequeña estrechamiento. Ese lo cortamos y lo pegamos. Entonces, esa sutura que ponemos puede volverse a cerrar y Y que ok. requiera otro tipo de procedimiento. Ya. Muchas veces en estos casos se puede resolver por intervencionismo, es decir, por algunos tubitos que ponen en su Ok. pierna y se resuelve. Ya. En el caso de las cirugías de corazón, muchas de ellas pueden llegar a provocar trastornos del ritmo. Ok. ¿Por qué? Porque el corazón tiene, por así decirlo, su sistema eléctrico y estas cicatrices pueden llegar a modificar el sistema eléctrico, provocándole este tipo de trastornos del ritmo cardíaco. Ah, ok, ok, ya. Entonces, puede haber las arritmias que tanto conocen y Exactamente. todo por el estilo. Oye, y pues bueno, esto sí nunca me tocó ver, esperemos que algún día lo vea. Y pues bueno, es como pregunta personal, ¿no? Sobre el trasplante de corazón. ¿Esto se hace aquí en México? ¿Estos niños, algunos son candidatos a esto? ¿O realmente es como algo de película o sí existe? El trasplante cardíaco, digo, el primer trasplante fue por ahí de 1988. Ya, Y el primero que se hizo aquí en México en cuanto a pediatría fue en el 2008, si no mal recuerdo. En el Hospital Infantil Federico Gómez fue donde empezaron con ese ok, programa el doctor Alejandro Bolio. Que yo sepa, solo ellos hacen.
Hace poco el Instituto Nacional de Cardiología hizo 1 o 2 procedimientos de estos, no que yo estuviera, sino ahora Ok, hace como un año hicieron ya. sus primeros 12 niños, ¿no? Ah, ok, Antes ya habían tenido, pero digamos que se retomara el programa ok, fue en esta última vez. ¿Quiénes son candidatos? Hay varios tipos de patologías que pueden llegar a requerir trasplante cardíaco. El más común dentro de incluso el estudio que publicó el infantil es la miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada. ajá, ok, Esos niños requieren un trasplante cardíaco. Sin embargo, es muy difícil. ¿Por qué? ok. Porque tienes que encontrar un corazón que le quepa al pechito del niño. Entonces tienes un corazón más o menos Sí, del ya, tamaño. claro, Ese es primer paso en contra. 2, es caro. Caro de mantener. ya. 3, pues que encuentres el papá, porque si de por sí la cultura de trasplante o de donadores Sí, en claro. México está un poquito difícil por nuestras propias creencias, ¿no? De que te moriste, te tienes que ir entero, ¿no? No te puedes ir en Claro. pedazos. Entonces es muy difícil que un familiar acepte que su hijo, o sea, es difícil que aceptes que tu papá done, que tu hermano done, O- pues imagínate que tu hijo le ya. quiten el corazón para dárselo a otro. O sea, Ok, ya. es una situación muy compleja. Sin embargo, el infantil tiene un éxito del 70%, con una buena sobrevida del 50% a 5 años del seguimiento en el momento de la última publicación que hicieron en cuanto a su experiencia con trasplantes. Sí es factible en esos 2 lugares en México. Sin embargo, te repito, es muy difícil por los donadores. Ok. Otra cosa que hacen es cuando el paciente es donador, los papás deciden que done. Si es que hay el personal en la mano, se puede procurar, tal vez no el corazón, pero se pueden llegar a tomar ciertas partes, la válvula pulmonar, algunos injertos de válvulas que se llaman, que son injertos cadavéricos. Y el Ok. infantil, de hecho, eso hacía, preservaba estos segmentos y cuando nace un niño con esas partes pequeñas o malformadas, se les coloca. Es muy poquito, desconozco si en este momento lo siguen haciendo, pero hace un par de años todavía hacían esta procuración ellos. Oye, no, 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 oye, qué genial. Digo, al fin y al caso, yo creo que todo lo que nos has platicado ahorita, al fin y al caso, para muchos papás que están pasando por esto con sus hijos y todo, pues digo, es una forma de dar esperanza, ¿no? Para poder ayudarlos, ¿no? En esta parte. Y bueno, esta cirugía, eh, ahorita mencionaste que, pues bueno, equipos, máquinas especiales y todo. ¿Se puede realizar en cualquier lugar? ¿Dónde realizas estos procedimientos, amigo? Eh, aquí hay varios hospitales que se puede hacer dentro del Ok. medio privado. Ah, ok. Y en cuanto al medio institucional, pues solo el Hospital del Niño tiene Ya. la infraestructura actualmente para hacer estas cirugías, ¿no? Y Sobre esta. todo las de bomba, Ah, ok, ok. porque las otras, las que son sin la bomba, de repente se pudieran intentar hacer. Y es mucho personal que se necesita o de equipos para hacer el procedimiento. Sí, 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 o sea, esto es, como hablábamos, es un equipo enorme, ¿no? Desde el equipo administrativo, el, Ok, el- el que te apoyen para conseguir la infraestructura y los recursos, como estamos hablando de un anestesiólogo cardiovascular, ok, generalmente necesito, idealmente, otro cirujano cardíaco que me ayude, pero si no se puede, pues otro cirujano ok. u otro par de cirujanos. Hay veces que son 2 ayudantes o hasta 3 ayudantes, Ah, mira. dependiendo de la magnitud de la cirugía. Ya. Un perfusionista, que generalmente es un licenciado en enfermería, que tiene una especialidad en cardiología, o sea, enfermería en Ujú. cardiología o en terapia intensiva o en quirúrgica, y Ok, después hacen otra preparación en perfusión, que son los que manejan la bomba de circulación extracorpórea, ya. que es la que va a hacer la función del corazón durante la cirugía. Y pues a eso le agregas la enfermera instrumentista, que generalmente son 2, Ok. porque es mucho instrumental el que se maneja y lo que te decía, vas contra el tiempo.
Y pues de ahí los intensivistas, que esos son fundamentales para el posquirúrgico. Oye, sí, estamos hablando que es todo un equipo, ¿no? Exacto. Complejo de todo lo que se usa de máquinas y todo para el procedimiento. Y los cardiólogos, pues que no nos pueden faltar si no se No, nos ofenden. sí, no, imagínate, ¿no? Esa parte, ¿no? De ese apoyo clínico. Y qué bueno que lo mencionas, porque sabemos que estas patologías es un manejo multidisciplinario y que no solo un solo médico lleva. Digo, sabemos que muchas veces tú eres en sí el quirúrgico, eres como el líder de todo el equipo, pero es un manejo multidisciplinario para que el paciente, y creo que casi en todas las enfermedades y patologías actuales, pues se sugiere que sea un abordaje multidisciplinario, ¿no? Sí, o sea, parte del éxito yo creo que de la atención de cualquier paciente es saber conocer tus límites, Ya, ¿sí? Es importante en nuestro caso saber cuándo operar ok, y mucho más importante saber cuándo no hacerlo, ¿no? ya, Hay veces que nos olvidamos de esa parte. Y asimismo, cada especialista pone su granito de arena que tú puedes decir, es que yo casi no hago nada. Por ejemplo, puedes decir, ¿qué no se necesita? El técnico radiólogo, sí se ok. necesita. Una radiografía va a tomar nada más y se va a ir. Se necesita, es importante. Sí, no, claro. El que limpie el quirófano, que limpie bien el quirófano, porque si lo dejó sucio ya se infectó el paciente. Si me explico, todos, por más mínima que pudiera resultar o parecer su participación, es muy importante porque sin una de ellas no se logra llegar al objetivo, ¿no? No, sí, sin duda, amigo. Yo creo que nos queda claro que sobre todo en tu área y lo que tú haces es cada parte es sumamente importante para el éxito, ¿no? Aún así que es un reto, tiene que cuadrar adecuadamente. Oye, la verdad es que te agradezco toda esta información que nos diste, hasta en lo personal, día a día vamos aprendiendo con los invitados y todo. Y pues bueno, para ir yendo al final del programa, amigo, sí me gustaría que nos dejaras con algunos tips o comentarios, uno para a los médicos, ¿en qué momento pueden referir o pedirte la opinión hacia ti? ¿O en qué momento el médico, desde general o el médico pediatra, piense en ti, en tu área? Y también algún tip para los papás que están pasando por esta situación. En cuanto a los médicos, yo creo que el consejo más importante es que no se queden con un problema por confiar. Ok, Muchas veces decimos, es un soplo, se le va a quitar, vigílelo, y no enviamos al paciente. ya, Y llegan conmigo y, doctor, puedo operar a mi hijo, tiene esto, y, oiga, pues ya tiene 3 años, 4 años, y se tenía que haber operado idealmente en los primeros 6 meses de vida. O sea, ya. es un niño chiquito, pero para mí es un niño viejo para Ok. ofrecerle un tratamiento, Ah, mira, ¿sí? ya. Entonces muchas veces nosotros como médicos vamos a seguirlo vigilando por no hacer gastar al papá, por ahorrarle una vuelta, por la confianza de que generalmente, bendito Dios, no es algo malo Ya, y vamos a esperar. El problema es cuando es algo malo y pecamos de confiados y no se claro. envía al paciente. Entonces es mejor que vaya, que lo vea el especialista, tal vez un poco prematuro en muchas de las veces, pero Ya, ya. esa ida al especialista puede ser la diferencia en que se haga un diagnóstico de algo más complejo y que estemos a tiempo para ofrecerle una solución. Y en cuanto a los papás, Ujú. pues yo creo que el hecho de hacer ese esfuerzo, llámese institucionalmente, o sea, el esfuerzo lo hablo porque al final de cuentas luego nos decimos, no, pues es que ir a la institución no genera ningún costo, ¿no? O sea, al papá que es de escasos recursos, Claro. ir a la institución, gastar, por ponerte un ejemplo, que yo creo que ya ningún pasaje cuesta 10 pesos, pero pagar 10 pesos para ir al hospital, Sí, hay ya. veces que no los podemos pagar. Entonces, hacer ese esfuerzo de llevar a nuestro hijo puede ser la diferencia en que se le pueda dar una solución a tiempo y no pues que nos tengamos que enfrentar a casos muy difíciles o aquellos en los que son peores que les tenemos que decir, ya no puedo hacer nada por su bebé. Ok, oye, no, la verdad es que te agradezco todo el comentario. Yo creo que va a ser de gran ayuda para muchos papás, sobre todo, y médicos, eh, porque creo que las complicaciones cardíacas, enfermedades y todo, pues hay bastante, ¿no? Aquí en Tabasco. Y creo que tenemos mucha información y preguntas que me gustaría hacerte, pero por el tiempo, pero
Aún así, te agradezco todo tu tiempo que te tomaste. Sé que siempre andas ocupado y así, y te agradezco porque estés aquí. Y bueno, amigo, ¿dónde te podemos encontrar para aquellas personas que quieran contactarte? ¿Tienes algún número telefónico, consultorio, red social que nos puedas compartir? Ok, mi consultorio está en el Hospital del Sureste, es el consultorio Ok, número 3. Y mi número telefónico es 99 32 78 6273. Digo, está en Google también, ok, también estoy. Y tengo redes social con mi nombre ok, en Facebook. Y tengo también mi página de Instagram. Cualquiera de las opciones son factibles para contactarme. Y pues a la orden, ¿no? Patologías cardíacas, y pues soy cirujano pediatra ok, y ok. patología pulmonar, ¿no? Y deformidades del tórax, que es un problema muy común aquí bueno, a nivel nacional y sobre todo aquí en el estado. He visto muchos pacientes con deformidad torácica y hay muchos que incluso el otro día platicando de un paciente de deformidad torácica, dos de los doctores con los que platicaba me dicen, yo también tengo. Ok. Sí, me explico, es algo que a veces no platicamos, pero es muy frecuente. Oye, pues hermano, la verdad es que espero que nuevamente vuelvas a aceptar mi invitación Claro, claro. y retomemos estos temas. Créeme que hay varias cosillas que tengo ahí para preguntarte y yo creo que la gente está interesada. Y como te decía, el objetivo de estos programas es llevar la información a las personas y que vean que sobre todo aquí en Tabasco contamos con personal médico capacitado para resolver este tipo de problemas complejos y que pues bueno, ya están aquí. Claro. No, gracias amigo por estar No, aquí. un Pues bueno, gusto. aquí el doctor Simonín que nos acompañó el día de hoy y les agradezco que estuvieran hoy con nosotros. Gracias. Sí. Gracias amigo.